Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, a todos los que nos están mirando a través de este medio. Una vez más, gracias al Señor que te llegamos a otro domingo más y que pues estamos utilizando estos medios de comunicación para poder llevar a cabo nuestro servicio de acción de gracias, nuestros devocionales, nuestro tiempo de alabanza y adoración. Dios me lo bendiga a todos los que nos miran, los que están ahorita sentados en su salita, aquellos que están a través de este video, de la cámara de su celular. Y el Señor los bendiga a todos aquellos personas, visitas que abren este espacio para escuchar. Y tal vez el Espíritu del Señor los está llamando a abrir este espacio porque Dios quiere tratar alguna palabra para usted en esta mañana. ¿Qué le parece si antes de comenzar y vamos a hacer una lectura de la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 2, y aprovechando que es parte de la tarea que hemos estado dejando a través de la plataforma de Zoom, pues vamos a meditar un poquito en esta palabra el día de hoy. Hoy tenemos una pequeña reflexión y esperemos en el Señor sea de bendición para su vida. Le invito a que tome su escritura, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, le vamos a dar lectura y de ahí vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a tener un momento hoy especial para poder comunicar este mensaje. ¿Qué le parece? Dice así a la palabra del Señor. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Qué le parece si ahí donde está inclinamos nuestro rostro? Le invito a cerrar sus ojos y oremos al Señor un momento. Mientras usted me acompaña en esta oración, yo voy a salir un poquito de cuadro para hacer algún ajuste de algo que es necesario. No se vaya, oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo que usted nos concede, Señor, a poder comunicar, mi Dios, tu palabra, obtener una reflexión en esta mañana. Te ruego que aquí despejes mi mente, despejes todos mis conceptos, Señor, y los llevemos cautivos a la mente de tu Hijo amado Jesucristo, para que hoy podamos comunicar un mensaje de tu palabra. No sé a quién usted quiere hablarle, Señor, en esta mañana, pero aquí estoy, aquí están mis labios, aquí está mi mente, Señor. Despéjela para que usted pueda tener comunión a través de tu Santo Espíritu. Yo deseo tener la comunión y participación de tu Espíritu para llevar a cabo este mensaje. Bendigo la vida de mis hermanos que se esfuerzan por comunicarse, por conectarse, por estar atentos a la voz de su pastor y poder, Señor, recibir la palabra en este día, sumarnos como cuerpo de Cristo, unirnos a través de este medio. Muchas gracias, Señor. Yo te ruego que me des la dirección y comunión de tu Santo Espíritu. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén y amén. Gloria al Señor. Sigo adaptándome, hermanos. Este es, no sé, como creo, paréceme ser que ya el quinto domingo que estamos transmitiendo a través de este medio, y pues todavía no me adapto del todo, como que todavía necesitamos la audiencia para poder comunicar la palabra del Señor. Es al menos así lo estoy mirando, como que el Señor nos ha estado preparando, no nada más a mí, sino yo creo que miles de pastores que están utilizando los medios de comunicación
Y Dios está usando, hermanos, estas plataformas para alcanzar una cantidad tremenda de almas, porque estos medios están alcanzando a miles de personas. Algunas personas están siendo bendecidas por plataformas grandes, por grandes personajes de la comunicación cristiana, y que Dios los está utilizando, para evangelizar, para alcanzar mucha gente. Y también aquellos pastores que tenemos una plataforma pequeña y que de alguna manera Dios también está usando a miles de pastores que utilizan esta plataforma, y que su alcance no es tal vez las dimensiones como esos grandes siervos del Señor, pero a través de este medio, tal vez en esta pequeña plataforma, Dios quiere utilizar este siervo para hablarle a la iglesia en esta mañana. Así que salúdese, abrácese en el Señor, dese la bienvenida y alegrémonos en el Señor en esta mañana. Bien, entonces el tema de hoy es en dos direcciones. Quiero hablar concerniente primero hacia los miembros de la iglesia, y después terminar con una reflexión acerca del sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz como medio de salvación. Dice la palabra, hermanos, que acabamos de leer, que está en Filipenses, menciona, y cuando leo el versículo 5 de Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir. Y esta es la palabra que quiero reflexionar para los miembros de la iglesia local, para los miembros, para los cristianos, para todos aquellos que nos estamos dirigiendo a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que somos creyentes de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que le hemos confesado. El apóstol Pablo nos invita, es una invitación. Cuando leo el versículo 5, es una invitación que hace el apóstol Pablo a todos los creyentes. ¿A qué? A que tengamos este sentir, que nos motivemos a tener este sentir. Esta palabra, este sentir, es la que quiero resaltar en esta mañana. Este sentir que haya en vosotros, nos está invitando a que haya en nosotros este sentir. ¿Qué sentir? El mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Hay dos sentires aquí que quiero resaltar, pero que esa es la invitación a que la podamos desarrollar en nosotros, que a lo mejor la tenemos guardadita por allí, a lo mejor no nos damos cuenta que es la voluntad de Dios tener este sentir, y que tenemos que despertarlo en nosotros. Por ejemplo, yo sé que ahorita en estas cosas, hermano, que están sucediendo en el mundo, ya van 3 veces, 4 veces que estoy repitiéndola, pero no está de más repetirla en esta mañana, que toda esta pandemia que estás pasando, que usted debe de saber que Dios no es Dios tiene el control de todo, hermano. No hay nada que Dios no tenga control, y de alguna manera esto que está sucediendo a nivel mundial está despertando muchos sentires de miedo, sentires de temor, sentires de preocupación, sentires de congoja, de ansiedad. Está despertando mucho el sentimiento, pero un sentimiento no agradable, no bueno, no correcto. Como cristianos, el sentimiento de miedo, de pánico, de tristeza, de soledad, de lágrimas, de preocupación, de congoja, de alerta, todo ese sentimiento no es el sentimiento que nos invita la palabra a tener. No es ese el sentimiento. No importa, hermano, lo que pase, lo que suceda, ustedes y yo debemos tener confianza en que Dios tiene el control total, el control. La Biblia dice que las aves de los cielos, Dios las alimenta. Nuestro Padre Celestial está al pendiente de ellas, dice la Escritura.
Dios está al pendiente de la naturaleza. Dios no hizo al mundo y le dio cuerda y lo aventó al mundo a su suerte. No, Dios está al pendiente, hermano, de cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios llama las estrellas por su nombre. Imagínense cuántos nombres tiene Dios para cada una de las estrellas. Y Dios no se olvida de ninguna de ellas. Cuánto más nuestro Dios tendrá cuidado de nosotros, de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser, aún de nuestro cuerpo. Dios tiene todo el mundo en sus manos. Y no está de más, pues, hermanos, que estas cosas que está despertando no es la invitación. La invitación a sentir en esta mañana es que despertemos en nosotros el mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Que despertemos, que desarrollemos, que nos preocupemos por empezar a sentir eso que el Señor sintió, ese sentimiento. Debemos empezarlo a despertar usted y yo y todos, porque tal vez estos sentimientos de los cuales voy a narrar ahorita, son los que menos nos estamos preocupando. Y entonces en esta mañana el apóstol Pablo nos dice que haya en nosotros, que despertemos, déjeme usar esa palabra, que despertemos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Despertemos ese sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos cuál es el sentir que debemos empezar a despertar. Versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma. Oiga, aquí está el sentir que debemos empezar a despertar, ese sentir de siervo, tomando forma de siervo. Haya pues en vosotros este sentir. Despertemos este sentir. ¿Qué sentir, pastor? El sentirnos siervos, el sentirnos usar el servicio, despertar en nosotros ese deseo de servicio. Amén. Despierte, hermano. Despertemos ese deseo de servir en su obra, de servir en su trabajo, de servir en la oración, de servir en el ayuno, de servir al hermano, de servir a la hermana, de servir. Que despertemos en nosotros ese espíritu de servicio, porque esa es la invitación en esta mañana que nos narra la palabra del Señor. Que despertemos el sentir, que no nos dejemos amedrentar, hermano, por los acontecimientos, que no, al contrario, aprovechemos estas situaciones. Ahora mismo puede que esté lloviendo en algún lugar, temblando, y no podemos evitar, hermano, ninguna de esas cosas que ya están predichas por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que en los postreros tiempos, que en los últimos tiempos vendrían terremotos, hambres, pestes y todo esto que hoy mismo estamos empezando a experimentar. No sé si en las dimensiones apocalípticas, no lo sé, pero ya son principios de las palabras de nuestro Señor Jesús. Y hay que aprovechar, hermano, para que nosotros podamos despertar ese sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que nosotros lo empecemos a desarrollar, a despertarnos, a preocuparnos por servir. Quitarnos ese espíritu, hermano, esos espíritus de complejo, quitarnos esos espíritus de soberbia, quitarnos eso que a veces el mundo nos quiere traer en nuestra mente. A veces el enemigo, hermano, de nuestras vidas nos a veces como que utiliza todos esos medios y no nos damos cuenta que todas esas cosas materiales no son más que cosas pasajeras. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Las cosas materiales no deben despertar en nosotros arrogancia,
porque es lo que sucede ahorita mismo. Yo creo que en todo el mundo estaba un espíritu de arrogancia, en todo el mundo había un espíritu de soberbia, un espíritu de falta de servicio, de falta de humanidad, y todo el mundo estaba moviéndose y corriendo en su arrogancia, en su manera de vivir, en su estilo, en su persona, en un egoísmo, en un egocentrismo. Todo mundo preocupado por su cuerpo, todo mundo preocupado por el intelectualismo, todo mundo preocupado por el materialismo, y casi nadie se preocupa en el mundo por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy a nosotros, la iglesia, hermano amado, debemos empezar a mirar que la voluntad de nuestro Dios es que despertemos ese espíritu de servicio. Hoy podemos aprovechar, hoy debiéramos aprovechar, no sé, hermano, aprovechar para hacerle llamada a algún hermano, hacerle llamada a alguna visita, a algún familiar. Háblele, hermano, comunique el mensaje de la palabra. Haya en vosotros este sentir, que nos despojemos tal vez de ese espíritu de quietud, de ese espíritu arrogante, ese espíritu de preocupación, de temor. Despéjese de todo eso y metámonos en el espíritu del Señor y desarrollemos el espíritu de servicio. Ese espíritu, hermano, es agradable delante de Dios. Haya en vosotros, dice el apóstol Pablo, despertemos a hoy, hermano, el espíritu de servicio. Tal vez usted puede compartir un pan con algún hermano, con algún vecino, compartirlo. Hoy es un buen día, es un buen tiempo para despertar ese espíritu de servicio. No importa, a lo mejor a veces el diablo nos mete ideas en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hace ver que somos personas muy importantes. Y tal vez sí lo sea, hermano, pero no desarrolle ese espíritu personalista. No desarrollemos ese espíritu personalista, sino que desarrollemos el espíritu del Señor. Y Él pone el ejemplo, que Él, siendo en forma de Dios, teniendo la forma máxima, Dios, hermano, dice que no estimó quedarse en esa forma, sino que optó por desarrollar el espíritu de servicio. Se vino a hacer servicio, vino a servirnos. Él no vino a ser servido, sino a servirnos. Y entonces, hermano, ese mismo espíritu nos declara la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos servir, hermano? Porque es la manera en que Dios nos puede utilizar para alcanzar las almas, para hablarles de Cristo, para comunicarles el mensaje de salvación, y solo teniendo el espíritu de servicio. Algunos hermanos han dicho, hermano pastor, es bien difícil ganar las almas. Muchas personas, cristianos, hoy en día no han ganado un alma para el Señor, un alma para el Señor. No han podido ganar, no han podido compartir el mensaje, no han podido ganarse una piedrita ahí de un alma para el Señor. ¿Por qué? Porque están metidos en su arrogancia, en su actitud arrogante, en sus propios pensamientos. No han podido desarrollar la actitud del maestro de servicio. Lo que Dios necesita, hermano, es que usted y yo nos metamos en ese espíritu de servicio para que Dios nos pueda utilizar para alcanzar las almas. Pero si usted y yo no tenemos ese espíritu, definitivamente no vamos a poder ganar ningún alma para el Señor. En todos lados, como dicen por acá en mi tierra, en todos lados se cuecen habas. Y si usted va, por ejemplo, si usted va a otro estado de México, usted allá muchos van a decir, oh hermano, aquí es bien difícil ganar un alma. Usted se va al norte, al sur, al este, al oeste, donde sea, más allá en el norte, y luego dicen, no, acá en el norte, qué difícil es ganar las almas. Hermano amado, en donde sea que usted vaya, siempre estará el espíritu de soberbia, siempre estará ese espíritu en contra de Dios, de alguna o de otra manera.
nadie va a querer acercarse al Señor. Claro, todo el mundo está preso, aprisionado por el adversario. Donde sea es difícil, pero realmente no es difícil. Lo difícil es que usted y yo nos podamos disponer. Ese es lo más difícil. Lo difícil no es que la gente se convierta, porque usted y yo no tenemos poder para convertir a nadie. Es Dios quien hace la obra de conversión. Es Dios quien hace la obra de transformación. Es Dios quien hace el llamado. Es Dios. Lo que Dios necesita es que nosotros empecemos a tomar ese espíritu de servicio, que nos bajemos de ese altar que nos hacemos a veces como miembros, como cristianos. A veces solo nos preocupamos porque ya somos salvos y porque ya vamos al templo y solamente nos preocupamos y como que hicimos un altar de nosotros. Bajémonos de ese altar. Somos cristianos, seguro estoy. Somos pueblo de Dios, seguro estoy. Somos linaje escogido, seguro estoy. Somos real sacerdocio, seguro estoy. Pero es tiempo de bajarnos de ese pedestal, como Cristo lo hizo. Él tenía forma de Dios y se bajó de esa forma, bajó para poder servir. Nosotros necesitamos empezar, hermanos, a bajarnos también de nuestro pedestal del cristianismo y comenzar, hermano, a a desarrollar la forma del servicio, porque Dios nos está llamando al servir. Que haya en nosotros este sentir. Oh, hermanos, si el Señor Jesucristo no hubiera dejado esa forma, si el Señor Jesucristo no se hubiera despojado de toda esa deidad, de toda esa divinidad, si el Señor no se hubiera despojado y hubiera tomado ese sentir de hacerse siervo, usted y yo no estuviéramos ahora mismo en el camino del Señor, ni en el conocimiento de su salvación. Oiga, entonces en esta mañana la invitación es que bajémonos. Hay que bajarnos de ese pedestal de cristiandad. Ya somos lo que somos, gracias a Dios. Dios nos ha colocado un hombre nuevo, un corazón nuevo, una mente nueva, una bendición. Dios nos ha dado algo especial en nuestra vida. Ya Dios lo hizo. Pero ahora es necesario que empecemos a quitar nuestras coronas y démosle la gloria al Señor por nuestras coronas. Yo sé que estoy hablando de una forma metafórica. Quitémonos nuestras coronas de cristiandad y empecemos a usar ese sentir de servicio. A hoy mismo mucha gente lo está necesitando. Tome su celular, tome una comida, comparta un taco, escriba un mensaje, llénese de la palabra, envíe, hermano, el mensaje del servicio a alguien. Aprovechémoslo en esta hora. Mire, un día el Señor tuvo que hacer un acto tremendo. La Biblia dice que los apóstoles estaban como discutiendo para ver quién era más grande, quién era más importante. Estaban peleándose para ver quién ocupaba una mejor posición humana. Y el Señor, conociendo los corazones de ellos, tomó, dice la Escritura, un lebrillo, lo llenó con agua, se ciñó con una toalla y se postró a lavarle los pies a los discípulos. Y le empezó a lavar a uno y le sacaba con la toalla, le lavó a los otros. Oiga, ese acto solamente lo hacían los criados. Ese acto solo lo hacía la gente de servidumbre. No lo hacía el señor de una casa, lo hacía el criado de la casa. Y ahora mira, hermano, qué ejemplo tan grande. O sea qué ejemplo. No puede haber otro ejemplo más grande, más importante que Dios, el Hijo de Dios, hermano, haciéndose
siervo. Y hasta el servicio fue el servicio más vil, digo yo, de bajarse, hermano, bajarse, humillarse, hasta lavarle los pies a los seres humanos, a los apóstoles. Qué grandeza de nuestro Señor Jesucristo, qué humildad, qué espíritu, qué sentir de servicio, hermano, para enseñarles a los apóstoles la importancia de ser servidor, siervo. El Hijo de Dios, qué cosa. Es como si ahorita yo le dijera, no sé, a nuestro presidente, a nuestro presidente, y yo le dijera, oye, venme a lavar aquí los pies a mi casa. ¿Cree que lo haría? No lo haría nunca. Venirme a lavar los pies, jamás. Porque ¿cómo? Él diría, ¿cómo? Yo soy el presidente de la República. Yo tengo un prestigio, yo tengo un nombre, yo tengo una posición. ¿Cómo voy a lavarle los pies a este hombre pastorcito? Oiga, eso no lo va a hacer, estoy seguro que no lo hará. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo. Y no es cualquier cosa ni cualquier persona. Jesucristo es el Dios, hermano. Jesucristo es Dios. Y a hoy mismo nuestro Señor Jesucristo tiene un nombre que ningún hombre lo tiene. No hay nadie que tenga ese nombre. Solo lo tiene el Hijo de Dios. Y ese nombre, que es sobre todo nombre, vino y lavó los pies. Haya pues en vosotros este sentir. La invitación en esta mañana entonces es: despojémonos, hermano. Despojémonos de todo pensamiento ególatra, de todo pensamiento, centrista, de todo espíritu de arrogancia, de todo espíritu de soberbia. Despojémonos de todo eso. No importa el nombre que tengamos, no importa los títulos que tengamos. Dios te invita en esta mañana a despojarnos para poder servir. Necesitamos servir y ponernos en las manos del Señor para que Dios nos dé dirección en donde podemos servir. Esa es la invitación en esta mañana, que podamos ser útiles, fieles siervos, pero servidores en la obra del Señor. Lo que la gente necesita ahora mismo para empezar a conocer, sabes que hoy hay mucha gente, hermano, que está hambrienta, mucha gente está tocando templos, mucha gente está haciendo llamadas, mucha gente está abriendo mensajes de la palabra de Dios. Hoy mismo Dios está haciendo una gran cosecha en todo el mundo. De verdad, hermano, usted no sabe cuánta gente está corriendo a buscar a los pastores, a enlazarse en los mensajes, a poner música cristiana. Todo el mundo es un llamado de Dios para toda la humanidad. ¿Y qué necesita toda esa gente? Alguien que tenga el mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Alguien que pueda ayudar a servir, a lavar los pies. Alguien que pueda llevar el mensaje. Alguien que pueda servir como enlace para comunicar la palabra del Señor. Por otro lado, también Dios nos está invitando a todos los miembros de la iglesia. En el versículo 8 dice: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, para tener este sentir de servicio, hermano, se requiere del otro elemento. No se puede servir solo porque usted diga, oh sí, es cierto, voy a servir. Se necesita del otro elemento, y es obediencia. La obediencia necesita de humildad.
humillarse. Para poder obedecer necesitamos humillarnos. Y en esa humillación viene la obediencia. Qué difícil es obedecer. Sin embargo, el Señor Jesucristo y la invitación es también a ser obedientes. No nada más a servir, sino a obedecer al Señor. Queremos servir, pero no debemos quedarnos solo con el deseo de servir, sino de obedecer también. Obedecer es la otra parte que debemos desarrollar. Y si algo nos va a impedir obedecer es la soberbia. Si algo nos va a impedir obedecer es la rebeldía. Si algo nos va a impedir obedecer es nuestra arrogancia, nuestro espíritu humanista no nos va a permitir obedecer. Sin embargo, Dios nos dice que aprendamos de Cristo Jesús, de cómo Él mismo tuvo que humillarse y hacerse siervo y hacerse hombre y aceptar la muerte de la cruz para poder obedecer al Señor. Desarrollemos esas dos casas, esas dos partes del carácter de un cristiano, el servir y el obedecer. Muy difícil, hermano, la obediencia. Más en estos tiempos donde se predica, se anuncia, no, más bien por los medios de comunicación, por todos los mensajes de cultura, de artística, promueven la desobediencia, promueven la rebeldía, promueven la rebelión, promueven revuelta, promueven violencia. Dios no promueve eso. Dios promueve obediencia a su palabra. Dios le agrada la obediencia, hermano. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. La obediencia es mejor que cualquier cosa que podamos sacrificarle a Dios. Podamos decir, mire, usted y yo podemos pasar horas orando. Usted y yo podemos pasar horas en ayuno. Usted y yo podemos pasar horas leyendo la Biblia. Pero si no desarrollamos la obediencia, hermano, de nada nos sirve todo eso. Podemos pasar horas orando, horas ayunando, horas leyendo, horas cantando, pero si no obedeces, ¿de qué te sirve todo eso? Por eso la invitación es que desarrollemos el carácter de servicio y que desarrollemos el carácter de obediencia. Obedecer ante todo. Yo quisiera que ahí donde está, a veces hablo muy rápido. Yo quisiera que ahí donde está usted pueda decir, es mejor obedecer. Dígale ahí, diga conmigo, es mejor obedecer que cualquier sacrificio. Es mejor la obediencia. A veces la obediencia nos lleva, hermano, a humillarnos. Porque, por ejemplo, Dios desea, hermano, que nosotros estemos constantemente obedeciendo su palabra. A veces no nos gusta, de hecho es muy difícil que le guste a la persona obedecer. Difícilmente, hermano, porque el carácter del ser humano es rebelde por naturaleza y es muy difícil que desarrollen la obediencia, pero hay que hacerlo, hay que desarrollarlo. Por ejemplo, a veces la palabra de Dios nos invita a orar. Por ejemplo, la Biblia nos dice, orad sin cesar. Por ejemplo, nos pone la Biblia esa parte. Oren, dice la palabra. Oiga, si usted me diera a elegir entre orar y ver una película de Hollywood, de esas que están de moda, si usted me pusiera a elegir si solo dispusiera yo de 2 o 3 horas en el día o de 1 hora en el día para orar o para ver la televisión o una buena película, qué difícil decisión. Allí se puede probar si somos obedientes. Muchos optarían por pasar 1 hora o 2 horas mirando la televisión, mirando una película, yendo al cine,
a dedicar una hora de oración. Sin embargo, la Biblia nos invita a obedecer. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo estaba sentía mucha alegría porque iba a venir a morir en la cruz del Calvario? ¿Usted cree que el Señor no sintió aflicción? ¿Usted cree que el Señor no, inclusive yo creo que hubo un momento donde el Señor expresó una palabra y dijo: Padre, si fuera posible que pase de mí este vaso? Estaba casi diciendo, podemos hacerlo de otra manera. Como que sintió el Señor Jesucristo la carga, la tribulación, no sé, sintió carga, posiblemente hasta temor, angustia de mirar lo que venía sobre su vida, y sintió carga. ¿Usted cree que sintió bonito? No era muy agradable lo que iba a pasar. Sin embargo, dice su palabra, que se hizo obediente. Tal vez no porque él hubiera querido. Tal vez que si le hubiera dejado a elegir, si el Padre le hubiera dejado a elegir de hacerlo de otra manera, a lo mejor el Señor hubiera cambiado la forma de hacer el plan de salvación, no lo sé. Sin embargo, la Biblia dice que Él mismo se humilló, haciéndose obediente. Por eso Él concluyó diciéndole: Padre, si fuera posible que se haga de otra forma, hagámoslo de otra forma. Estoy parafraseando. Sin embargo, Él concluyó diciendo: pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieres, Padre. Obediencia. Yo sé que no es fácil esta parte, hermano, pero ese es el espíritu que Dios nos está invitando a desarrollar. El espíritu de servicio y el espíritu de obediencia. Obediencia ante todo. Hay muchas cosas que la Biblia nos invita a obedecer. Muchas. Por ejemplo, a los hijos, los padres les dicen, a los hijos la palabra de Dios les dice: honra a tu padre y a tu madre. Les está invitando a obedecer. Por ejemplo, la Escritura nos dice: no adulterarás, no fornicarás, no promovamos las cosas pecaminosas que menciona el libro de Gálatas, porque él dice: los que practican tales cosas, en Gálatas 5:19, dice que las manifiestas son las obras de la carne, y comienza a dar una lista de cosas pecaminosas de las cuales nos invita el apóstol Pablo a no practicarlas, a no hacer las prácticas en nuestra vida. Allí se requiere ¿de qué? No de que si sintamos bonito o si nos gusta o no nos gusta, sino de obedecer. Uno quisiera hacer su propia voluntad. Uno quisiera hacer lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno siente. Uno quisiera hacer eso. Pero Dios nos invita a desarrollar el espíritu del maestro, obediencia. No voy a ampliar mucho esta parte de la obediencia porque es un tema que todo el mundo conoce, pero esa es la invitación en esta mañana a que usted, hermano, miembro de la iglesia, desarrollemos el espíritu del servicio y la obediencia al Señor. Ahora mismo Dios nos está invitando a orar. Ahora mismo Dios nos está invitando a desarrollar una espiritualidad cristiana. Ahora mismo Dios nos está llamando a servirle al prójimo, a servir, hermano, a operar como miembros de servicio al Señor. Ahora mismo Dios nos está llamando a ser siervos, porque ese es el mismo sentir que Dios desea que tengamos. Ahora, para terminar la reflexión, versículo 10, versículo 9 y 10, 11, quiero terminar la reflexión. Dice el verso 8: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vea esto, hermano, porque la conclusión de este tema o de este pensamiento es lo que sigue. Porque al parecer
Mire, escuche por favor. Al parecer, el galardón, el premio que Dios pueda otorgarnos, los galardones van a depender mucho de estas dos cosas que acabo de hablar, de estos dos elementos que debemos aprender a desarrollar: el servicio y la obediencia. Va a depender mucho del servicio y de la obediencia el cómo Dios pueda galardonarte, cómo Dios nos pueda galardonarnos. La Biblia dice que por eso, versos 9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oh, mire, no se lo dio, le dio un nombre. El Padre colocó a Jesucristo, le colocó a lo máximo. No se puede más, arriba de él no hay nadie más, no hay nadie más, solo está su Hijo amado Jesucristo. Lo colocó lo colocó Dios, lo exaltó a lo máximo que se le puede exaltar a alguien. Lo máximo que puede ser exaltado, así lo exaltó el Padre a su Hijo Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, no hay una posición más honrosa que la que tiene nuestro Señor Jesucristo. No hay un nombre más glorioso que tiene nuestro Señor Jesucristo. Ahora vea esto, por favor. No lo puso el Padre allí porque era su Hijo. No lo puso porque era su Hijo amado. No lo puso allí. No se lo dio solo porque era su Hijo. No se lo dio porque él así debía de ser. No, se lo dio porque Cristo Jesús se lo ganó. Porque hubo en él ese sentir de hacerse siervo, de bajarse de su trono, bajarse de su deidad, despojarse de ella, venirse a hacerse hombre. Y de por sí ya venirse a hacerse hombre era difícil, humillante. Y no nada más se vino a ser hombre, sino que se vino a ser siervo y a nacer en lo más humilde. Y no nada más vino a nacer en lo más humilde, sino a hacerse servidor de los apóstoles, a hacerse un maestro para ellos. Y no nada más maestro, sino tomó y asumió la responsabilidad de la muerte como el Padre se lo pidió, y asumió la responsabilidad de morir como un vil malhechor. Asumió esa responsabilidad de morir como el peor de los pecadores para darnos la oportunidad, para abrir la puerta, para abrir el acceso hacia la vida eterna. Oh, qué hermoso, hermano, vino a ser, hermano de nuestro Señor Jesucristo, a desarrollar el sentir de servicio, el sentir de obediencia. Y por eso se ganó el derecho de tomar la posición máxima, el nombre supremo. Por eso la Escritura dice que no hay otro nombre dado en los cielos en que podamos ser salvos. Por eso no hay nadie más que nuestro Señor Jesucristo. No hay nombre más poderoso que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí, para que cuando se mencione ese nombre, a todos aquellos detractores, a todos aquellos que creen que Jesucristo no es Dios, sino le han puesto como un Dios pequeño, hasta todos ellos dice la Escritura que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que cuando menciones ese nombre, usted y yo y los que están arriba en el cielo y los que están abajo en la tierra, no sé dónde, ellos, todo mundo se doble y se postre delante del gran Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo hizo y lo logró porque se hizo un gran siervo obediente. El siervo obediente que el Padre le recompensó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermano,
Haya pues en vosotros este sentir, dice la Escritura. La invitación es a desarrollar el sentir de servicio y el espíritu de obediencia. ¿Por qué? Pastor, ¿para qué? Porque en estas dos cosas, entiendo yo, estriba tu galardón, escriba el que Dios ponga un nombre especial en ti, en mí. Y Jesús lo corroboró en su palabra cuando Él dijo, el que quiera ser mayor allá, hágase siervo aquí. Así que, hermano amado, esta es la conclusión del tema. Jesús logró un nombre que es sobre todo nombre por lo que hizo, por lo que Él vino a hacer, por obediencia a su Padre. Tengamos ese sentir, despertemos este sentir. No despiertes sentires, esos sentires apasionales. Hoy en día los jóvenes están más metidos, despertando sentimientos románticos, sentimientos totalmente fuera de la voluntad de Dios, sentimientos carnales. Y ahora mismo mucha gente está despertando sentimientos de odio. Ahora mismo todo el mundo está despertando sentimientos equivocados. Dios no te invita a hacer eso, amado hermano, amada visita. Dios te invita que despiertes un espíritu de servicio, que podamos servir para aquel que está dolido, que podamos vendar al que está herido, que podamos ayudar al que está necesitado, que podamos bendecir al que maldice, que podamos sanar a aquellos que están quebrantados del corazón, que despertemos un espíritu de servicio en obediencia a la palabra de Dios. Termino. Decía Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Lo subrayo una vez más. Decía Pablo, lo que quiero hacer, no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Sabe qué se llama? ¿Cómo defino esto? Obediencia. A esto yo lo defino como ese espíritu de obediencia. Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Se llama obediencia. Dios me lo bendiga, hermano. Espero que esta reflexión te despierte en esta mañana y no deje, hermano, no se deje minar su corazón. No se deje minar por nada ni nadie. Que no se despierte en usted ninguna raíz de amargura y que brotando por ella muchos sean contaminados. No desarrolle ese espíritu, no desarrolle esos sentires. Esa es la conclusión de esta palabra. Desarrollemos el espíritu del servicio al Señor y de la obediencia. Ese es el tema. Eso es lo importante. Desarrollemos esto en nuestros corazones. ¿Quieres cerrar tus ojos? Cerremos sus ojos, cierre sus ojos. Hay una palabra que el Señor me está diciendo ahora mismo para algunos de ustedes. Hermano que me estás escuchando, ahora mismo hay muchos que están desarrollando otros pensamientos y otros sentimientos equivocados. Recuerde que por lo que desarrollaste, por el sentir que desarrollaste, es lo que vas a obtener cuando estés con el Señor. Acuérdese que muchos van a llegar delante de la presencia del Señor con resentimientos, con odios, que van a desarrollar sentimientos de amargura, de soledad, de tristeza, que están desarrollando un espíritu de desobediencia delante de Dios. Yo no creo que el galardón que Dios tenga preparado para todos los que están siendo desobedientes y todos los que están desarrollando sentimientos equivocados, yo no creo que Dios los vaya a galardonar
con un buen nombre y una posición importante. Yo no creo eso. La Biblia dice claramente en el libro de Apocalipsis que muchas personas que han desarrollado esos pensamientos y esas cosas equivocadas, tu parte será fuera del Señor. Así que, hermano amado, ahí donde está, le voy a invitar, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, perdóname. Te ruego que en esta mañana me permitas conducirme como fiel soldado de Jesucristo, que me permitas desarrollar en mí un espíritu de servicio, que me permitas desarrollar en mí un espíritu de obediencia. Yo quiero de hacerlo, Señor, quiero tener este sentir, yo quiero que esté en mí este sentir, yo quiero hacerlo. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para tenerlo, para desarrollarlo? ¿Cómo lo puedo hacer? Y la respuesta a esto, hermanos, es humillándote delante del Señor, poniéndote a los pies de Cristo. Ahora mismo empieza a decirle: Señor, yo me quiero rendir ante ti en esta mañana. Yo quiero aprender de ti qué es lo que significa ser manso, lo que significa tener un espíritu de humildad. Señor, yo quiero desarrollar en mí todo esto. Ahora mismo le voy a invitar que tome autoridad, hermano amado, en el nombre de Jesucristo, y comiences a reprender todo espíritu de tristeza, todo espíritu de ansiedad. Ahora mismo vete de este lugar, vete de su vida, vete de tu corazón ahora mismo. Y empezamos a desarrollar el espíritu, Señor, en el cual nos invitas, el espíritu de servicio y de obediencia a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, bendigo a todas las visitas que nos están mirando a través de este medio, que ellos puedan ser fieles creyentes de tu Hijo amado Jesús. No hay otro nombre. Usted pudo leer conmigo, no hay otro nombre. No hay nadie tiene la posición que tiene Cristo. Nadie tiene el nombre que tiene Cristo. Nadie, solo Él. Así que en esta mañana usted puede decirle: Señor Jesucristo, me rindo a ti, creo en ti, acepto tu nombre, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme formar parte de tu reino. Permíteme formar parte de usted. Permíteme aceptar, Señor, lo que usted me está pidiendo. Quiero ser obediente, quiero practicar la obediencia. Y ahora mismo, Señor, quiero tomar estos pasos de obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar una alabanza. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene. El bien